Señora Presidente, señoras legisladores, señores ministros, autoridades, funcionarios que son parte, conjuntamente con los señores ministros que están presentes en el Congreso. Yo quiero ser un poco muy concreto como tienen que ser. No quiero hablar de mi condición de víctima porque no estamos en ese plano. En una provincia que, si bien territorialmente no tiene las dimensiones que tienen otras provincias del país, pero sin embargo es conocido para todos los ecuatorianos lo que significa el oro en el aporte económico al desarrollo presupuestario del país. Machala, por ejemplo, es una de las terceras ciudades en banca privada en el Ecuador, y el oro, con suerte, está entre las 4 o 5 provincias que no son deficitarias al aporte económico del país. Somos una provincia que generamos riqueza, banano, minería, camarón, pesca, el aporte importante del gas a través del campo Amistad. De esta manera que no vengo a hacer hablar de estas cosas, ¿no? Yo he escuchado al señor ministro de Obras Públicas, a quien le reitero mi aprecio en lo personal, y él sabe que no es ninguna situación que no es así, y él sabe. Pero aquí hay una línea roja que lamentablemente nos impone una decisión frente a la situación que vive el oro en materia vial. En el caso de la zona 7, zona que para nosotros los orenses es negativa, absolutamente negativa. Y estoy en una lucha porque eso tiene que desaparecer. Que Zamora, que Loja se quede con todas sus áreas administrativas y su respectiva autonomía. Pero el oro tiene derecho, siendo un polo de desarrollo fundamental en la economía del país, a tener su propia autonomía con sus áreas administrativas, no porque lo quiera Fresqueso, lo quiera cualquier ciudadano de esta provincia. Ese es un derecho del mundo, los procesos de descentralización, agilidades administrativas. Pero eso es materia en su momento. Eso es un tema que lo vamos a arreglar por el bien del sur y de los ecuatorianos. Aquí no le estamos quitando nada a nadie, pero tampoco tenemos derecho a que se nos afecte a nuestro desarrollo, sobre todo siendo una provincia no deficitaria que está entre las 4 o 5 provincias del país, por un lado. Señor ministro de Obras Públicas, yo lo he escuchado el día de hoy hablar de la zona 7 y me parece conveniente sobre la vía Cuenca-Machala o Cuenca-Pasaje o Pasaje-Cuenca. Me alegro que en lo que tiene que ver especialmente del sector de Santa Isabel hacia Pasaje, es un desastre, no ahora, siempre. Y espero que esa vía, veamos si de pronto puede ser concesionada, si se justifica para ir a un proceso de concesión. Ojalá que así sea, porque se lo merece. Pero veamos lo que sucede con la situación de la vía, no Guayaquil-Machala, porque la vía Guayaquil-Naranjal es concesión del Consejo Provincial del Guaya, pero sí del sector Naranjal a Machala, o a Tillales o al Guau, que son más o menos, qué sé yo, 90, 95, 100 kilómetros, no más. Ahí hay un tema que parece el cuento del gallo pelón. El gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene 8 meses exactamente. Y estuve conversando con él hace pocos días, y uno de los temas que tratamos es el tema de la vía Naranjal-Machala. El tramo de Naranjal a Tenguel está en manos de la empresa Erdoiza Crepo. Traté y conversé con uno de sus propietarios, un empresario exitoso. Conversamos en Machala y tratamos el tema que se lo dije a usted, señor ministro, de la autorización para comenzar la vía de los 4 carriles, que no lo digo yo, lo dicen los técnicos en materia vial,
la vía Machala, Naranjal, Guayaquil, o Guayaquil, Naranjal, Machala, debería ser no menos, mínimo de 6 carriles. Primero, por la capacidad de transporte intercantonal, interprovincial, internacional, porque es una vía que va hacia Huaquilla y una vía que se conecta con el Perú. Y atravesando extensiones muy grandes e importantes, zona minera, zona camaronera, zona bananera, zona cacautera. Bueno, tantas riquezas naturales que guarda este sector importante del Ecuador. Entonces, yo hablé con usted por teléfono y personalmente la necesidad de que la empresa Erdoiza está pidiendo la autorización para comenzar los 4 carriles que en tan poco tiempo, le recuerdo a usted, señor ministro, que es ingeniero civil y a la opinión pública, será insuficiente. Esa vía Guayaquil-Machala por lo menos debería ser de 6 carriles. Qué suerte de otras provincias que tengan hormigón rígido. Las nuestras apenas de asfalto, pero no estoy para hacerme víctima. Cada pueblo es responsabilidad de su gente y cada gente es responsabilidad de lo que esa gente haga por su comunidad en función de los intereses que hay que defenderlos. Pero volvamos al tema, ya no de la Guayaquil-Machala, sino de la Naranjal-Machala. Señor ministro, allá hay una situación que usted lo conoce perfectamente bien, hemos hablado varias veces, y yo quiero entender que hay 2 cosas muy claras ahí. Primero, nosotros pusimos una acción de protección que la perdimos en el Guavo y la ganamos en la Corte Provincial de Machala, y que luego Consur, Ministerio de Obras Públicas y creo que otras dependencias públicas apelaron a la Corte Constitucional. ¿Qué hizo la Corte Constitucional? Hizo lo que tenía que hacer. No admitió, porque era una posición totalmente injusta, no considerable positivamente por parte del Ministerio de Obras Públicas frente a esta importante vía. Lo inadmitió y el señor presidente, y usted tiene este documento en la que la Corte Nacional rechaza y no lo admite el trámite para ser tratado sobre la apelación de la vía, en el caso de la vía Tenguel, El Guavo o Tenguel-Tillal. ¿Qué es lo que sucede? Usted lo conoce, señor ministro, y aprovechado esta oportunidad porque usted viene al Congreso para solicitarle que pongamos fin a este cuento del gallo pelón. 8 años de intento de construcción de apenas 90 o 95 kilómetros en Naranjal-Machala. ¿Y cuál es el problema? O Consur reinicia la obra o Consur se va. ¿Cuál es el problema? Yo escuchaba al señor ministro de Finanzas, creo que ayer o antes de ayer en los canales de televisión, que en la visita que va a hacer el señor presidente, que ya se inició a la China, va a plantear un replanteo del crédito con la China-Ecuador. Creo que suma más o menos 5.000 millones de dólares. Puede ser un poco menos, un poco más. Y me parece conveniente y me parece apropiado que el gobierno del Ecuador le plantea a la China ampliar los plazos y bajar las tasas de interés. Gobierno China, gobierno Ecuador. Fue firmado esto hace más o menos 14, 13 años. En el gobierno, me parece, del señor Correa. Yo me pregunto si se replantea un acuerdo económico de 5.000 millones, un poco más, un poco menos, entre 2 países, China, uno de los países más importantes del mundo, y Ecuador, es porque el Ecuador se siente que esos intereses son altos y que los plazos son muy apretados, muy cortos. Y yo me pregunto, señor ministro, hay tanto temor de que sí, que Consur va a apelar y que Consur hay un contrato. Quiere decir que si ese contrato dice que hay que matarnos usted y yo, tirarnos del piso 20 de tal parte, ¿hay que cumplir ese contrato? No, señor ministro. Ese contrato tiene que ser revisado porque le sirva a los intereses de los orenses y ecuatorianos. Y usted es un hombre con criterio, usted ha sido prefecto, usted ha sido alcalde.
Usted es un hombre de bien. Entonces, pero estoy preocupado cuando usted se molesta y se dice es que ir a un juicio. Vamos al juicio. No es el juicio final. Es el juicio porque una de las partes se siente afectado. Esa parte es Machala, es el oro, es el sur del Ecuador. Entonces, o Consur reinicia los trabajos o Consur se va. ¿Qué es lo que tiene que hacer Consur? 22 kilómetros de asfalto de Tenguel hasta Tillales. ¿Qué es lo que tiene que hacer Consur? Tiene un minuto, señor asambleísta. Antes escuché a varios asambleístas que hablaron, o los invitados, más de media hora. Yo voy a hablar solamente 10 o 12 minutos, si usted me permite, por la importancia de mi intervención. Pero concluyo lo antes posible, señora presidenta. 8 puentes ampliados a 4 carriles. 3 pasos laterales, que en el caso de la Ponce Enrique es una odisea. Eso merece el oro. Pero el señor presidente de la República, en su campaña, Guillermo Lazo Mendoza, que sigue siendo el mismo, dijo que los servicios se pagan si existen y que coincidía con el candidato Falqués. Y no estamos inventando el agua tibia, señor ministro y señores asambleístas y ecuatorianos. Los servicios se pagan si existen, pues. Y para eso hay que reformar esta ley de concesiones, que son lesivas no solamente en esta vía, para muchas vías del Ecuador, como la vía Quevedo-Santo Domingo, que alguna vez la visité. No habían puesto 1 milímetro de asfalto de hormigón y ya estaban cobrando el peaje. Eso no puede ser. Entonces, en el caso nuestro, yo he dicho que los servicios se pagan en la chiña con chichina si el servicio existe. Cuando usted va a un restaurante a pedir un plato de comida, primero se come y después se paga. O cuando usted paga la luz, la prende la luz al medio, usted paga después que sirve el servicio de luz. Entonces, ¿qué es lo que le pido, señor ministro, en concreto? Liquide este problema por el bien de esta provincia que tanto genera el desarrollo económico. ¿Cuánto ganaría una vía de Naranjal a Machala? No sería más de 60 minutos, 50 minutos. Hay que hacer 1 hora y media y hasta 2 horas por los pasos laterales. Entonces, le pido que, por favor, esta gente tiene paciencia, tiene sensatez, los productores, los colegios de profesionales, las cámaras de la producción, los compañeros choferes, pero son seres humanos y esa paciencia puede terminar en otras condiciones que no lo quiero, porque quiero la paz de este país para desarrollarlo, pero tampoco quiero el sometimiento injusto, irrespetuoso a nuestra consideración humana. ¿Qué pasa con la vía Machala-Huaquilla? Les dieron a Consur como premio. Tiene que asfaltar 13 carriles, 4 kilómetros, ampliar a 13 kilómetros, 4 carriles. ¿Qué es lo que me contesta el señor Carmona y Consur, señor ministro, señora presidenta? Contéstale que en 5 años posterior, más 2 que suma son 7 años, van a ver si pueden ampliar a 4 carriles, miserables 13 kilómetros, una vía internacional. Eso merece Huaquilla, Santa Rosa del Oro. Mate esta gente. Si no tiene plata, que se vayan. Métale juicio o vamos a ver cómo arreglamos esto. No aguanta más. Y voy a terminar en el caso del ministro de Recursos Naturales. Señor ministro, gracias por su gentileza. Con usted hemos hablado igual como yo suelo decir mis cosas, con absoluta claridad. Lo invito públicamente al oro, porque cuando me tocó ser legislador y vicepresidente del Congreso, logramos que el proceso de concesión de la explotación e industrialización del gas venga acá, del Campo Amistad, al oro. Primero, porque está cerca, apenas 54 kilómetros. Segundo, porque DC ahorraba 15 millones en la tubería si la llevaba a otro sector. Lamentablemente, inexplicablemente, DC se fue. Eso es pasado. En el caso del gobierno del señor Moreno, el gas estuvo abandonado. Señor ministro, usted me ha dado la palabra y el presidente me ha dicho que esto hay que hacerlo. Sí hay gas en el Campo Amistad. Y prueba de ello que del Campo Amistad hacia el sur hay 2 plataformas en el Perú que sacan gas. ¿Usted está consciente? Usted me ha dicho que sí. Tengo confianza en usted. Creo en usted como creo en cualquier ciudadano mientras no actúe diferente a la realidad, a la transparencia y a los intereses del oro y del país. Vamos a ir al proceso de concesión el 2022 para que venga la empresa privada de inversión extranjera para sacar gas, para industrializar Machala, para industrializar el oro, para industrializar Loja, para desarrollar el sur ecuatoriano, no menos de 400 megavatios. De tal manera que estas son posiciones muy claras y absolutamente transparentes. Señores ministros, quiero agradecerles a todos ustedes,
A usted, señor ministro de Obras Públicas, y a usted, señor ministro de Recursos. En el caso del Ministerio de Obras Públicas, señor ministro Marcelo Cabrera, tome la decisión no mañana, ayer. Liquide esta situación. Si hay que ir a una lucha jurídica, vamos. Pero no puede ser que tengamos que dilatar esto cuando una de las partes se siente afectada y con razón. Con razón. No permita que sigan cobrando hipócritamente el peaje, porque lo están chequeando con sensores. Señor ministro, eso puede ser peligroso. Cuidado, la Contraloría mañana descubre que se ha comprado un peaje sin haber puesto el servicio. Primero que terminen la obra. Terminen los 8 puentes a 4 carriles, de los 3 pasos laterales que faltan y los 22 kilómetros de asfalto. Cuidado, señor ministro, para usted, el gobierno, el presidente Lazo. Siguen cobrando a través de sensores, levantados las varillas, pero siguen cobrando ese peaje. Eso no puede pagar el Estado, no lo puede indemnizar el Estado. Y vamos a estar vigilantes para que aquello no ocurra. Consur debe reiniciar los trabajos. Si hay que dialogar, estamos dispuestos a dialogar. Lo dice la Corte Constitucional, que podemos dialogar. Lo que no podemos es bajar los brazos y permitir que Consur vuelva con su sinvergüencería a seguir cobrando de un servicio que no existe. Estamos dispuestos al diálogo, dispuestos a entendernos en función de los intereses de la provincia, de la mitad para arriba. Si hay que hacer de los 3 pasos, comencemos por de la Ponce Enrique, que usted sabe que eso es una cosa tenebrosa. 1h30, 2 horas muchas veces, amén del paso lateral de Río Bonito y del Guabo, y de los 22 kilómetros, porque no pueden asfaltar inmediatamente. Y los 8 puentes, por favor, que es una respuesta. Están parados 8 puentes, 4 carriles. Y el caso de la vía Guaquilla no tiene sentido. En el caso del Campo Amistad, señor ministro de Recursos, le solicito a usted que confiamos en que, como lo ha dicho el presidente, el Ecuador hacia el mundo y el mundo hacia el Ecuador, podamos tener oportunidad de que venga la empresa privada y que sea el Estado quien facilite para que esa concesión se dé y tengamos energía eléctrica, tengamos gas, tengamos desarrollo y tengamos, por supuesto, la capacidad de desarrollarnos industrialmente Machala, el Oro del Sur. Y algo que quiero terminar diciéndolo públicamente. Señor ministro de Obras Públicas y señor ministro de Recursos Naturales, le solicito, no para mí, no. Necesitamos y exigimos que en esta provincia, como tengo la seguridad que en todas las provincias del país, existen profesionales de cada provincia con capacidad y transparencia y perfil que sus cargos públicos lo requieren. Señor ministro de Recursos Naturales, por favor, que las autoridades de su ministerio sean orenses, con el perfil que se lo merece para garantizar un éxito a su ministerio y, por supuesto, al gobierno. Y en el caso suyo, señor ministro de Obras Públicas, lo mismo, se lo pido, no tengo ninguna consideración. Podríamos dar con nombres de los socialcristianos que ayudamos eficientemente y el presidente Lazo lo sabe. No, aquí hay gente independiente con muchísimo criterio, con muchísima capacidad, gente transparente, hombres y mujeres que pueden actuar con honestidad y transparencia y responsabilidad y éxito en la función pública que se le encomiende. Señora presidenta, a usted gracias. Señores ministros, gracias, autoridades y compañeros legisladores. Muchas gracias, buenas tardes.